Esta palabra que voy a compartir tiene como título: insista hasta recibir en oración lo que usted le ha pedido al Señor. Y sí, ore, ore y ore, y no se detenga de orar hasta recibir, porque Dios se agrada de nosotros. Dice la Biblia que la oración de los justos es su gozo. A Dios le encanta que nosotros le pidamos, pero que le pidamos con insistencia. Tanto así que Él nos insiste en las Sagradas Escrituras acerca de esto. A Dios le encanta. El asunto es que Dios tiene su tiempo, que Dios tiene su momento, y no es a veces nuestro momento. Entonces, ¿qué pasa cuando usted ora y no recibe? Desistir, por supuesto que no. Manténgase en oración, porque eso es lo que Dios quiere, que usted se mantenga en oración hasta recibir. Es que a Dios le gusta estarle escuchando a usted, y por eso de buenas a primeras no le responde para escucharle, porque mucha gente apenas recibe algo del Señor ya no se comunica con Él. Y si hay un desvelo del Señor, es estar con sus hijos escuchándoles, y sobre todo cuando sus hijos le piden. ¿Qué padre no se agrada en darle regalos a sus hijos, buenos regalos? Bueno, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas que nosotros pidamos. Dice aquí en Lucas capítulo 11, en el verso 9, dice así: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Bueno, ahí nos motiva el Señor, y nos dice el Señor Jesús: pedid y se os dará. Gloria a Dios por esa promesa de la palabra del Señor. El asunto es que estos verbos, pedir, llamar, buscar, están en presente continuo. Entonces lo que nos está diciendo el Señor, que todo aquel que pide con insistencia, sin hacer ningún intervalo, sin hacer ninguna pausa, recibe. Entonces ese es el requisito. No solamente pedir y esperar, no, es pedir constantemente, es presente continuo, es un perseverar hasta recibir. Entonces lo que nos dice el pasaje es que todas aquellas personas que tienen esa característica de pedir sin desmayar, esos son los que van a recibir de parte del Señor. Y este pasaje que estoy compartiendo aquí en Lucas capítulo 11 me llama la atención grandemente. Bueno, Lucas 11 en el 9 y en el 10 fueron el que leí. Pero si usted lee desde el comienzo, en el verso 1, el Señor estaba orando y enseña a los discípulos a orar desde el verso 1. Y les enseña el Padre Nuestro, la oración famosa del Padre Nuestro. Es una oración diaria, es una oración para el cristianismo, es una oración modelo. Entonces vemos que esto de pedir y se os dará viene en un contexto total de oración, porque el Señor nos enseña la oración del Padre Nuestro, pero también después del Padre Nuestro el Señor hace una comparación para motivarnos a orar, y ahí es donde yo veo el interés del Señor porque nosotros nos mantengamos orando, insistiendo. Esa es la clave, insistir, porque así es como vamos a recibir. Y vean la ilustración que usa el Señor para motivarnos a buscar en oración todo aquello que nosotros estemos necesitando, porque esto es también para toda persona. Por eso dice, porque todo aquel que pide. Bueno, pero en el verso 5 de este mismo capítulo, Lucas 11, dice: y les dijo también,
¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Bueno, esa es la ilustración que está usando el Señor, aunque no he terminado la última parte. El Señor está usando un ejemplo de cómo vivían algunas personas en aquellos lugares, en Israel, en aquel tiempo. Eran en su gran mayoría algunas casas de un solo aposento. Entonces, en la noche, lo que hacían era cerrar la puerta para los animales que quisieran entrar y para protegerse de ladrones y todo. La puerta bien cerrada. Y una vez que la puerta estaba bien cerrada, entonces se extendían esteras y cosas así. La cosa es que dormían en el suelo y ocupaban todo el espacio del aposento donde vivían. Para poder levantarse este hombre a darle a su amigo ese pan que necesita, tenía que remover todo, despertar a los niños, correrlos, y era una situación muy incómoda, más siendo a la medianoche, como pone el ejemplo del Señor. Y entonces dice que desde adentro el hombre le dice, no puedo levantarme porque mis niños están conmigo y no puedo darte eso que me estás pidiendo. Pero el Señor viene en el verso 8 y dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por la importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Como diciendo, para que éste deje de estar tocando la puerta, para que éste deje de estar molestando, me voy a tener que levantar y darle todo lo que éste necesita, si no, no me va a dejar dormir. Ahora, si esta persona del ejemplo nada más llega y de buenas a primeras dice, es que necesito 3 panes porque llegó un amigo, y el otro le dice no, y este simplemente dice, bueno, gracias, y se va, por supuesto que no va a recibir nada. El secreto está en quedarse molestando. El secreto está en insistir. Y esto es lo que el Señor nos está motivando, a que le insistamos, que insistamos al Padre en el nombre de Jesús para que nos dé lo que estamos pidiendo. Ven qué hermoso que el mismo Señor nos dice, moléstenme, sean inoportunos conmigo, lleguen a cualquier hora, insistan, porque yo me voy a levantar a darle todo lo que ustedes necesiten. Y en ese contexto es donde ya el Señor viene y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y recibiréis, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Bueno, esa es la motivación, y no solamente eso. Si uno lee después de esto que hemos dicho, todavía sigue el Señor martillando en que Él quiere que nosotros le pidamos, porque Él es un Padre bueno que nos va a dar todo. Él lo único que pide es que pidamos con insistencia. Por eso así se llama este mensaje. Pida con insistencia en oración hasta recibir de parte del Señor. Entonces sigue diciendo ahí, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En otra versión de otro evangelio dice, cuánto más el Padre dará todas las cosas a los que se lo piden. Pero en este dice el Espíritu Santo.
O sea, lo que el Señor nos dice, estoy dispuesto aún a dar mi espíritu. Entonces, ¿cuánto más no les voy a dar todas las demás cosas que ustedes necesiten? Si ustedes son padres malos, nos dice, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, porque qué padre si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión. Ningún padre hace eso. Tendría que ser los más malos del mundo. Pero esos no se llaman padres. Entonces el Señor, a través de estas ilustraciones, de estas figuras, nos deja muy claro que Él nos quiere responder. Y me llama la atención también de cómo, bueno, además de esta insistencia que hace en el capítulo 11 de Lucas, para que nosotros le insistamos a Él, el mismo Evangelio, unos capítulos después, ahí en el 18, en el capítulo 18, el Señor vuelve a sacar a colación este mismo tema, que refleja nada más y nada menos si podemos decir esa palabra, la ansiedad que tiene Dios por bendecirnos a través de la oración insistente. Y dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Usted ore siempre y no desmaye, porque las oraciones desmayadas no tienen respuesta. Las oraciones que son un día y ya después no, porque no recibí, esas no son contestadas por Dios. Vean, si aún el mismo Señor Jesús dice que allá en el huerto, cuando Él estaba a punto de sufrir la cruz, oraba a Dios y el Señor no le respondía, y volvía a orar y el Señor no le respondía, y volvía a orar, o sea, una oración insistente. Y Él entendió a través de esa oración insistente cuál era la perfecta voluntad de Dios. Ahora sí, si el Hijo de Dios tuvo que insistir, si Pablo también dice 3 veces he orado y el Señor me dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, si esos ejemplos de Jesús y de este apóstol Pablo, donde insistían, cuánto más nosotros tenemos que tocar la puerta de Dios, tocar la puerta del cielo con insistencia, y cuando el Señor abre la puerta, Él responde a granel. Por eso usted no se dé por vencido. Hay mucha gente que se da por vencida faltándole un par de oraciones para recibir de Dios. No, usted deténgase de orar, deténgase de insistir hasta no haber recibido. Hasta haber recibido eso y lo tenga en sus manos, hasta ahí usted se levanta. Recuerdo un ejemplo de Ana, la que llega a ser la mamá del profeta Samuel, que oraba y oraba, y Elí, el sacerdote, pensaba que estaba borracha. Esta mujer, imagine la intensidad de la oración, el tipo de oración. Pensaba que estaba ebria, pero ella dijo, no, no estoy ebria, es que necesito un hijo, me urge tener un hijo. Y ella oraba y oraba, y cuando el sacerdote le dio una palabra y le dijo, dentro de un año estarás chineando, ella se levantó, comió porque ni comer quería de la angustia que tenía. Se levantó porque ya tenía una respuesta de Dios. Y al año llegó chineando al templo, y no solamente eso, Dios después le dio más hijos, y como si fuera poco, este primer hijo de oración, de respuesta, llegó a ser uno de los grandes profetas, jueces, directores espirituales de Israel, que llevó en su tiempo a la gente a una espiritualidad maravillosa, gracias a la oración de una mujer. Bueno, aquí también menciona una mujer en Lucas 18,
ahí donde estamos leyendo esta parábola, es un ejemplo literario, pero eso que nos impulsa a orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces vean con lo que se está topando esta mujer que viene mencionada, con un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre. O sea, el Señor puso un ejemplo extremo. Una persona de las más duras que hay. Ni cree en Dios, ni ama a la gente. Ahí no hay derechos humanos ni nada. Ahí no hay compasión, ahí no hay misericordia en este juez. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo. Ahora, una viuda es la persona más desprotegida de la sociedad, sobre todo en aquel entonces. Entonces pone al hombre más duro, que es el juez, con una persona de lo más débil socialmente hablando. Entonces, pero esta mujer dice, hazme justicia de mi adversario. Algún problema tenía ella y ella le decía al juez, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso, porque él es muy duro. El juez no quiso, no le interesa ese problemilla de esta mujer. Él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, este hombre duro, este juez duro, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me tiene harto, bueno, eso no lo dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, o sea, y ahí termina la parábola, os oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, entonces ya él responde, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? La insistencia, se tardará en responderles. Entonces vean lo maravilloso de esto, esta parábola que fabrica el Señor con puntos extremos de un juez duro de corazón, con una viuda indefensa, pero que esta viuda le ganó el pulso. ¿A través de qué? De insistir. Entonces el Señor dice, si esta mujer hizo así, hagan ustedes igual con mi padre. Y mi padre no es duro. Mi padre más bien les va, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahora, usa la palabra clamar, no usa la palabra orar, sino clamar es algo más intenso, más profundo, más urgente, más sufrido, es un clamor. Así es como Dios quiere escucharnos y responder nuestras oraciones. Entonces estos ejemplos los pongo aquí bíblicos y descubrimos estos ejemplos en estos capítulos y descubrimos el corazón de Dios, que Él anhela que nosotros insistamos, que Él quiere que nosotros oremos con insistencia y que Él promete respondernos. Para terminar quiero leer en el Salmo 102, verso 17. Vamos a ver dónde está. Y dice así, con esto termino. Y que usted se quede con esta enseñanza de insistir delante del Señor. Gloria a Dios por esto. Dice así, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Entonces es una oración al estilo ruego. ¿Qué es rogar? Es insistir, insistir, insistir hasta recibir de parte del Señor. Dios te bendiga y te dé la habilidad de orar. Dios te ama tanto que quiere tenerte ahí, escuchándote, pidiéndole a Él. Y en algún momento el Señor dice, sí, ya ha estado conmigo bastante, voy a responderle. Y el Señor
te entrega esa petición en tus manos. Ya usted sabe la clave. Insista en el nombre de Jesús.